Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de ninguno de sus personajes. Hace meses. Las zonas septentrionales del continente eran una extensión desolada, donde acantilados escarpados se alzaban sobre valles áridos y el viento aullaba. En lo profundo de una cueva oscura, oculto de las miradas indiscretas del mundo, Madara Uchiha estaba sentado encorvado sobre un escritorio de madera. El aire era húmedo y pesado, impregnado del olor mohoso de la piedra y el tenue toque metálico de la tinta. Una solitaria linterna parpadeante proyectaba largas sombras sobre las paredes de la caverna. Su luz apenas alcanzaba las irregulares estalactitas del techo. El escritorio frente a él estaba cubierto de papeles enrollados de investigación científica. Diagramas de órganos, gráficos de crecimiento celular y fórmulas que se retorcían hasta alcanzar una complejidad ilegible se extendían sobre la mesa. Sus ojos recorrieron lentamente las palabras, aunque gran parte de ellas le resultaba incomprensible. El cabello puntiagudo de Madara, una vez negro como la noche, había comenzado a desvanecerse, y su piel, arrugada y cetrina, colgaba suelta sobre su otrora poderoso cuerpo. Aunque solo tenía 60 años, aparentaba fácilmente una década más. Ese fue el precio de despertar el Rinnegan, los ojos del sabio de los 6 caminos. Su vitalidad se había agotado, dejándolo como una sombra del guerrero que una vez fue. Las células de Hashirama injertadas y la estatua de Gedo lo mantuvieron vivo, atado a este mundo, pero ni siquiera ellas pudieron detener el cruel paso del tiempo. Madara a veces se permitía una sonrisa amarga. En una ocasión, su solo nombre bastaba para aquietar ejércitos. En otra, la visión de su Sharingan hacía temblar a los Kage. Si hubiera sido solo unas décadas antes, las aldeas se habrían acobardado ante él, ansiosas por entregar sus bestias con cola. La conquista habría sido tan fácil como quitarle Dango a un niño. Pero ahora esos días ya habían pasado. Dejó de pensarlo. Madara Uchiha no era un hombre que se arrepintiera mucho. Los que hubiera pasado sí, y los sueños de lo que podría haber sido no valían nada. Era un hombre de acción, y aún quedaba trabajo por hacer. Siempre había trabajo por hacer. La batalla con esa chica, Kusina Uzumaki, y su zorro lo había agotado más de lo que quería admitir. Aún sentía el dolor de sus golpes. Pero mientras mantuviera el Rinnegan, aún había un camino a seguir. Todo saldría bien. Tenía que ser así, por el bien del mundo. Un golpe resonó contra las paredes de piedra. Sus ojos, rodeados de un círculo morado, se alzaron y se entrecerraron. Entrad, ordenó con voz ronca pero con el peso de un tirano. La puerta se abrió con un crujido. Un hombre delgado entró, su piel pálida y blanca casi brillaba en la oscuridad. Sus ojos amarillos, rasgados como los de una serpiente, brillaron al inclinarse. Este era Orochimaru, uno de los 3 Sannin de Konoha. Aunque era poco más que carne de cañón ante el fantasma de Uchiha. Se movía con una gracia serpenteante y su largo cabello negro enmarcaba un rostro que parecía al mismo tiempo juvenil y antinaturalmente eterno. Los labios de Madara se curvaron levemente al ver acercarse al hombre. Había encontrado a Orochimaru acechando en las sombras de aquella miserable aldea, Konohagakure. La sola idea de ese lugar bastaba para encender su ira. Se suponía que era el sueño que una vez compartió con Hashirama. Una aldea lo suficientemente fuerte como para acabar con el caos de los estados en guerra. En cambio, se había convertido en una reliquia débil e inflada, aferrada a ideales que ya se estaban pudriendo. La nueva generación no era más que una decepción. Si Hashirama hubiera escuchado, si hubiera cooperado, entonces todo habría sido mejor. Pero eso era el pasado, y a Madara no le interesaban los sí. En Orochimaru, había encontrado algo útil. Una mente retorcida pero brillante. Había descubierto a la serpiente que realizaba investigaciones prohibidas, y en lugar de condenarlo, Madara le había extendido la mano. La idea lo irritaba, pero el intelecto de Orochimaru le recordaba a ese bastardo de Tobirama Senju. El genio de aquel hombre era innegable, y Madara, más que nadie, comprendía el valor de una herramienta útil. ¿Cómo va la investigación?, preguntó Madara con un tono cortante pero expectante. Orochimaru hizo una reverencia, un gesto que pareció más una actuación que un gesto de respeto. Está bien, señor Madara, dijo con voz suave y sibilante. Se acercó sigilosamente y dejó otro fajo de papeles sobre el escritorio. Su lengua, larga y anormal, se humedeció los labios. Con el tiempo, creo que encontraré la manera de devolverte a tu mejor momento. Tu poder, tu vitalidad, todo volverá a ser tuyo. Su voz se convirtió en un susurro siseante. Sin mencionar que tengo una nueva mejora en mente. Algo que estoy seguro te complacerá. Madara entrecerró los ojos. Las excentricidades de Orochimaru eran inquietantes, pero su brillantez era innegable.
¿Por qué Konoha lo había expulsado, tachando su investigación prohibida de tabú? Lo desconcertaba. ¿Acaso Tobirama, el segundo Hokage y mentor del tercero, no había incursionado en artes oscuras similares? La hipocresía de la hoja fue una bendición para Madara, ya que le entregó a Orochimaru. Date prisa, dijo con energía. Es urgente. Orochimaru volvió a inclinarse, con un brillo astuto en los ojos al retirarse. Madara lo observó marcharse, plenamente consciente de los planes de la serpiente. Desconocía los detalles, pero las ambiciones de Orochimaru eran palpables. Por eso Madara exigía notas de investigación precisas, para asegurarse de poder seguir cada paso. No se dejaría vencer, no por ningún advenedizo que se creía inteligente. Por un momento, consideró someter a Orochimaru a Genjutsu. Pero no. Este trabajo requería claridad. Una mente confusa solo obstaculizaría el progreso. Dejaría que la serpiente jugara sus juegos, siempre y cuando los resultados fueran satisfactorios. Volviendo a concentrarse en la investigación, hojeó diagramas de injertos celulares, notas sobre chakra y páginas de técnicas prohibidas. A lo largo de su vida, Madara había recopilado innumerables jutsus, muchos demasiado peligrosos para que nadie más los usara. Ahora, Orochimaru tenía la tarea de desentrañarlos y de estudiar a los extraños soldados Zetsu blancos nacidos de la cáscara de la estatua de Gedo. Las sombras a su lado se abultaron y luego se separaron al emerger una sustancia negra, que se elevaba del suelo como alquitrán espeso. Se solidificó en la forma de una planta carnívora, una mitad blanca pálida, la otra oscura como la medianoche. Zetsu, su voluntad, hizo una reverencia. Señor Madara, entonó la mitad negra, con voz profunda y seria. He recibido información de que las 5 grandes aldeas ocultas están formando una alianza. Un pacto para protegerse mutuamente de los Uzumaki. La mitad blanca movió la cabeza y agregó alegremente. Si como tierra, eso me convierte en parte del estilo de la tierra. La expresión de Madara ni siquiera se alteró. Hacía tiempo que había perfeccionado el arte de ignorar los comentarios insulsos de la mitad blanca. Se concentró en las palabras de la mitad negra. Una alianza, murmuró en voz baja. Manténme informado. Sí, mi señor, respondió Zetsu negro. ¿Debería enviar a algún Zetsu a espiar a los Uzumaki? No, dijo Madara bruscamente. Su mirada se endureció. Ya te lo dije. Su líder ya te siente. No lo olvides. Su rostro se ensombreció, con un tono amargo en su voz. Mito tenía la misma habilidad. Ya la había visto antes. El recuerdo de Mito Uzumaki, esposa de Hashirama y el primer Jinchuriki del 9 colas, le dolía. Zetsu asintió solemnemente, la mitad blanca tarareó un sonido desafinado antes de que la forma se derritiera nuevamente en el suelo, dejando a Madara solo con sus pensamientos. Kushina Uzumaki. El nombre en sí mismo era irritante. Ella representaba la mayor amenaza para su gran plan, quizás incluso mayor que el propio Hashirama. Con su vitalidad Uzumaki, sus artes de sellado y su vínculo con el 9 colas, era algo que ningún sucesor común podría superar jamás. Una Jinchuriki perfecta. Una chica con el potencial de perdurar durante décadas, quizás incluso siglos. Más de lo que él podría esperar sobrevivir en su caparazón actual. Kushina Uzumaki era un problema sin igual, rivalizando incluso con Hashirama en potencial. Su vitalidad Uzumaki, combinada con su condición de Jinchuriki perfecta, la convertía en una fuerza casi inmortal. Podría sobrevivirlo décadas, quizás siglos, y su poder crecería mientras el de él menguaba. Ningún sucesor que pudiera cultivarla derrotaría jamás. La comprensión lo carcomía, alimentando su determinación. Eso le dejó solo una opción. Si nadie más pudiera lograrlo, entonces él volvería a su mejor momento y lo lograría él mismo. El mundo era vasto. Tenía que haber un jutsu, enterrado en sus profundidades, capaz de restaurarlo. Y con su conocimiento, sus recursos y la retorcida brillantez de Orochimaru, lo descubriría. Resurgiría. La mano de Madara se curvó en un puño y las venas de su muñeca sobresalieron como cuerdas. Él traería paz a este mundo. No una tregua fugaz ni un compromiso frágil, sino la paz verdadera. Paz eterna. El sol del atardecer se cernía bajo sobre Akagakure, proyectando un resplandor dorado sobre los sinuosos senderos de la aldea y las casas de tejados carmesí. El aire transportaba el penetrante aroma salado del océano cercano, mezclándose con el dulce aroma de las flores que florecían en los campos más allá de las murallas de la aldea. Kushina Uzumaki caminaba con paso alegre. A sus 16 años, era una imagen de vitalidad. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de picardía y determinación. Kurama, en su forma humana, caminaba a su lado, su presencia suavizada por la naturalidad del momento.
Sus ojos carmesí escudriñaban el horizonte, pero se suavizaban al posarse en ella. Su túnica oscura, adornada con sutiles detalles naranjas, ondeaba ligeramente al seguir su ritmo. Su habitual semblante rudo se veía atenuado por una discreta curiosidad. Hoy fue un día diferente a lo habitual. Sin deberes de clan ni amenazas inminentes, solo ellos dos, robándose un momento excepcional del peso del liderazgo y el legado. Kusina había insistido en esta salida, llamando la cita con una sonrisa burlona que hizo que Kurama se estremeciera. Lo sacó a rastras del edificio Akakage, pasando por alto las miradas curiosas de los miembros del clan, y lo llevó a los campos a las afueras de la aldea. «Necesitas salir más, ¿sabes?», dijo con voz brillante pero firme, sin admitir discusión. Kurama refunfuñó, como siempre, pero la siguió de todos modos, incapaz de resistir su atracción. El sendero serpenteaba por el distrito residencial de Akagakure, donde niños pelirrojos corrían entre las casas, sus risas resonando en los muros de piedra. Kusina lo saludó con una sonrisa educada, aunque al mirarlo, sintió una punzada de nervios en el corazón. Apartó esos pensamientos, concentrándose en el calor del sol y el crujido de la grava bajo sus sandalias. ¿A dónde vamos, mocoso?, retumbó la voz profunda de Kurama, con un tono juguetón a pesar de su intento de sonar exasperado. Se cruzó de brazos, sus rasgos marcados se suavizaron con una leve sonrisa. Kusina giró sobre sus talones y retrocedió para encararlo, con las manos entrelazadas a la espalda. Es una sorpresa. Te gustará, te lo prometo. Sus ojos azules brillaron con picardía, aunque un rubor le subió por las mejillas bajo su mirada. Además, siempre estás encerrado durmiendo en ese edificio sofocante. Necesitas un poco de aire fresco. Arqueó una ceja, sin estar convencido. Soy una bestia con cola. No necesito aire. Le sacó la lengua. No seas tan gruñón. Estás conmigo, así que te divertirás, te guste o no. Su confianza era contagiosa, y la sonrisa de Kurama se ensanchó a su pesar. ¿Sabes?, bromeó, pateando una piedra por el camino de tierra, si tan solo admitieras que te gusta pasar tiempo conmigo, no tendrías que fingir que estás molesto todo el tiempo. A Kurama le tembló la oreja. Mocoso, si crees que disfruto perdiendo el tiempo viéndote saltar como un niño, saltando. Se dio la vuelta, con los puños en las caderas. No estoy saltando. Estoy caminando con gracia. Elegante. Su voz profunda retumbó divertida. Si tú lo dices. Kusina hinchó las mejillas y luego se relajó, riendo. El sonido resonó entre los árboles, ligero y musical. Kurama fingió ignorarlo. Así transcurrieron las horas. Charlas, silencios reconfortantes y el ritmo sereno del bosque. Finalmente, los árboles empezaron a escasear y una tenue luz se extendió por el horizonte. El bullicio del pueblo dio paso a la fragancia de las flores. Kusina se lanzó hacia adelante, sus sandalias rozando la hierba alta, hasta que el mundo se abrió ante ellos. Un vasto campo de flores se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de color vibrante meciéndose con el viento. Rosas azules salpicaban la extensión como zafiros dispersos, su tono vívido e irreal contrastando con el verde. Los pétalos danzaban con la brisa, reflejando la luz del sol en un destello. Kusina saltó hacia adelante, levantando algunos pétalos al girarse para encararlo. ¿Qué te parece, Kurama? Increíble, ¿verdad? Te dije que este lugar valía la pena el paseo. Kurama arqueó una ceja, mientras sus ojos carmesí escudriñaban el campo. Es un ramo de flores, mocoso. He visto mejores. La sonrisa de Kusina vaciló por medio segundo, pero rápidamente se giró hacia el mar de flores, dejando que los colores la absorbieran. Era hermoso, podía admitirlo. Pero no era un espectáculo que no hubiera visto antes. A lo largo de su larga vida, había visto cascadas que caían en valles ocultos, campos pintados con todas las flores bajo el sol y montañas coronadas de nieve eterna. Había visto la belleza en todas las formas imaginables, y la había visto demasiadas veces. Con el tiempo, incluso el asombro se apagó. Con el tiempo, lo vívido se volvió monótono. Lo raro, común. Se arrodilló en la hierba, arrancando una rosa. Haciéndola girar entre los dedos, miró a Kusina, aún absorta en la vista que la rodeaba. La belleza solo importaba cuando era novedosa y excepcional, cuando se destacaba y destacaba. Las rosas no brillarían con tanta intensidad sin la maleza que se arrastraba por sus raíces. Si cada llanura del mundo floreciera con estas rosas vibrantes, perderían todo significado. Serían simplemente un espectáculo más que ves a diario. Kurama dejó que un rastro de chakra fluyera hacia la rosa, observando con indiferencia cómo se marchitaba en su mano, colapsando en ceniza quebradiza. Para él, lo que fue, será, y lo que se hizo, se hará.
Así fue en tiempos pasados, y así será siempre. No hay nada nuevo bajo el sol. Un peso repentino cayó sobre su espalda. Kusina se levantó de un salto, rodeándolo con los brazos como si fuera lo más natural del mundo. Si hubiera sido más débil, podría haberse desplomado, pero en cambio se enderezó, firme, sujetando sus piernas bajo los brazos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz seca. Kusina se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su hombro con una sonrisa traviesa. Te veías muy triste. Pensé que lo arreglaría. Resopló. No estaba triste. Solo estaba, pensando. Entonces, detente. Le dio una palmada juguetona en el pecho. ¿Por qué molestarte con pensamientos que solo te entristecen? Kurama rió entre dientes. Tan simple. Lo simple es mejor, Datebane. Bajó de un salto y aterrizó suavemente entre los pétalos. Kusina se agachó y arrancó una rosa azul del suelo con cuidado. Se la colocó detrás de la oreja y se giró hacia él con una sonrisa radiante. ¿Qué te parece esto?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. La flor combinaba perfectamente con el color de sus ojos. Kurama no respondió de inmediato. Se quedó allí, embelesado, como sorprendido por la naturalidad con la que ella encajaba en aquella escena. La luz se filtraba entre las nubes, bañándola con su resplandor. Su larga melena pelirroja le caía en cascada sobre los hombros. El vestido azul, sin hombros, que llevaba se mecía suavemente con la suave brisa. Imagen, bastante bien, dijo finalmente, con un tono deliberadamente casual. Kusina rió, con un sonido claro y brillante, como campanillas de plata resonando en el campo. ¿Bastante bien? ¿Eso es todo? Normalmente dirías no está mal, mocoso, o podría ser peor. Profundizó la voz, imitando mal su brusquedad. Por fin me has hecho un cumplido de verdad. Kurama apartó la mirada, con una leve sonrisa en los labios. Es solo porque los pescas tan a menudo. No lo creo. Resopló, con las mejillas sonrojadas. Solo quiero saber tu opinión. ¿Tan terrible es eso? No. Se volvió hacia ella, con sus ojos carmesí intensos, haciéndola sonrojar ligeramente. Eres hermosa. ¿Qué?, exclamó Kusina, sorprendida, pero Kurama la interrumpió con voz seria. Entre todos los mortales que he conocido, solo tú eres el más cautivador. El peso de su sinceridad la aturdió. Sus compañeros de clan la habían llamado hermosa antes, pero viniendo de Kurama, se sentía completamente diferente. Un cálido resplandor floreció en su pecho. Gracias, murmuró, su voz pequeña en la inmensidad del campo. Se quedaron así un rato, el silencio entre ellos era más que palabras. Kusina jugueteaba con el dobladillo de su vestido, con el corazón acelerado. Había soñado con ese momento incontables veces. Se preguntaba qué haría falta para despertar sentimientos en él. Pero una parte de ella siempre dudó de que fuera posible. Sus pensamientos se descontrolaban. ¿Podría una bestia con cola, antigua e inhumana, sentir alguna vez lo mismo que ella? ¿Podría amar a una humana, o su corazón estaba ligado a algo inalcanzable para ella? Las preguntas la habían atormentado, manteniéndola despierta mientras trazaba las líneas del techo, preguntándose si era una tontería soñar con él. Pero allí, en ese campo, con su mirada fija en ella, sintió una chispa de esperanza. No era de las que rehuían las duras verdades, así que respiró hondo, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Te gustó?, preguntó ella, con la voz temblorosa a pesar de su habitual audacia. La expresión de Kurama se calmó, entrecerrando los ojos mientras reflexionaba sobre su pregunta. «Eres tolerable», dijo después de un momento, con un tono burlón pero suave. Su rostro se iluminó, un brillo juguetón regresó a sus ojos. Lo conocía lo suficiente como para percibir el cariño que se escondía tras sus palabras, pero quería claridad. ¿Sí o no? Él suspiró, con un dejo de exasperación en el sonido, pero su mirada no se apartó de la de ella. Sí. Su sonrisa se amplió, la alegría se derramó en su rostro. Tentativamente, tomó su mano, rozando sus dedos con los de él. La vulnerabilidad en sus ojos se profundizó al mirarlo. ¿Me amas?, susurró. Los ojos de Kurama se abrieron de par en par. La pregunta lo impactó profundamente. El amor era un concepto desconocido para él, una emoción humana que nunca había comprendido del todo. Había admirado al sabio de los 6 caminos siglos atrás, alguien a quien podría considerarse su padre, pero eso se había desvanecido en el recuerdo. Durante 1000 años, solo había sentido rabia y aislamiento, hasta que conoció a Kusina. No era tan excepcional entre los humanos. Claro, era inteligente, audaz, dulce, hermosa y decidida, pero Kurama había conocido a otras como ella.
Mujeres cuya inocencia y dulzura podían conquistar el corazón de cualquier hombre o cuya belleza podía derribar imperios. Sin embargo, ninguna lo había conmovido como ella. Entre sus 1000 años de soledad, su sola presencia era un calor que lo hacía sentir vivo, en lugar de simplemente existir. No pudo precisar cuándo empezó. No hubo un momento grandioso ni una epifanía. Fue algo más silencioso, insidioso, que se había infiltrado en él sin previo aviso. La forma en que su risa atravesaba su amargura. La forma en que su terquedad se oponía a su insensibilidad. La forma en que su presencia hacía desvanecer siglos de vacío. Pensó en cómo sería su vida sin ella y la respuesta le llegó de inmediato. Sí, dijo al fin, en voz baja pero segura. Lo hago. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par, brillando con repentinas lágrimas de alegría. Entonces, sin poder contenerse, saltó hacia adelante, abrazándolo por el cuello. La fuerza lo hizo retroceder un paso, atrapándola instintivamente. Sus labios se presionaron contra los suyos, suaves. Su corazón latía desbocado contra su pecho. Cuando se apartó, su rostro estaba rojo como la llama, pero su sonrisa era más brillante que el sol sobre el campo de flores. Yo también te amo, Datebane, dijo, con una felicidad desbordante. Kurama la miró fijamente, aturdido por un instante, antes de permitir que una pequeña sonrisa genuina curvara sus labios. Por primera vez en siglos, la malicia que albergaba se suavizó, convirtiéndose en algo más. Algo cálido. A su alrededor, el campo se balanceaba y las rosas azules bailaban en el viento. Kusina se encontraba de nuevo en su oficina, rodeada de imponentes pilas de documentos, informes administrativos y notas de inteligencia garabateadas a toda prisa. El aire estaba cargado con el aroma a tinta y pergamino. El único sonido era el roce de su pluma contra el papel. Sus ojos azules, penetrantes pero cansados, escudriñaron el último informe. Un suspiro escapó de sus labios mientras su mente vagaba por lo que parecía la 100ª vez ese día. La monotonía del liderazgo era agotadora. No podía imaginar cuánto trabajo tendrían los demás Kage, con sus poblaciones más numerosas y sus interminables problemas. Kusina se recostó en su silla, apartándose un mechón de pelo rojo de la cara. Preferiría pasar tiempo con Kurama, y de hecho, ya lo hacía. El Akakage sentado en el escritorio era simplemente una sombra. La verdadera Kusina estaba en otra parte, pasando tiempo con él, disfrutando de la serena calidez de su presencia, mientras ella, una réplica perfecta, se encargaba de las tareas tediosas. Desde aquel día en que le confesó sus sentimientos, habían pasado casi cada momento juntos, incluso más que antes. Le gustaba pensar que todo iba bien, aunque Kurama era difícil de interpretar. Era antiguo, más antiguo que las naciones modernas, e insensible. A veces, ella captaba los más leves destellos de calidez detrás de sus palabras o en la forma en que sus colas se curvaban cerca de ella, pero la sutileza no era algo que Kusina sobresaliera en leer. A veces, ella pensaba que, cuando tenía 16 años, la situación se le había ido de las manos. Quiero decir, ¿quién ha oído hablar de una diferencia de edad de 900 años? Murmuró en voz baja, haciendo girar su bolígrafo. Si Kurama la hubiera rechazado aquel día entre las rosas azules, quizá habría renunciado por completo al romance. Pero no lo hizo, y ahora su corazón era suyo, irrevocablemente. No podía imaginarse estar con nadie más. Así era ella, testaruda y absoluta. Cuando amaba, lo hacía con todo. El clon negó con la cabeza, volviendo a concentrarse en la tarea. No era la Kusina que podía permitirse soñar despierta con el amor. Era la Akakage, o al menos una sustituta temporal. Su deber era con Akagakure, con el clan Uzumaki y con el futuro que forjaban de las cenizas de Uzusio. Su atención se desvió hacia los documentos esparcidos sobre su escritorio. La información que podían recopilar del mundo exterior era escasa, lo cual era frustrante. Por un lado, Akagakure seguía siendo demasiado aislada e insular. Por otro lado, los Uzumaki simplemente no eran aptos para operaciones encubiertas. A pesar de ser llamados shinobi, la sutileza no era su fuerte. Su inmensa vitalidad los hacía destacar ante cualquier ninja sensor, brillando como una luz en la oscuridad. Además, la mayoría de los Uzumaki eran impetuosos, impacientes o demasiado honestos como para ser espías convincentes. El puñado que había enviado regresó con poco más que rumores o fragmentos de información. Aún así, había suficientes pistas para dar una idea. Las 5 grandes aldeas, Kumo, Iwa, Suna, Kiri e incluso Konoha, avanzaban con cautela, pero con determinación. Kusina esperaba algo así. Ella, Kurama y sus consejeros lo habían discutido extensamente. Pero esperaba que sus rivalidades los mantuvieran divididos por más tiempo.
El orgullo, la terquedad y la desconfianza solían mantener a los Kage enfrentándose como perros por un hueso. Sin embargo, esta vez, estaban dispuestos a arriesgarse y ceder más. Golpeó su escritorio. Noki, el Tsuchikage, había enviado a su hijo como rehén político a Konoha, una decisión audaz para ganarse la confianza. Suna y Kiri habían hecho gestos similares, sacrificando su orgullo por la unidad. Las aldeas la tomaban en serio, más en serio de lo que esperaba. Con una sonrisa burlona, murmuró. Pero todavía no lo suficientemente en serio, Datebane. Los Uzumaki eran una fuerza a tener en cuenta, y ella se aseguraría de que el mundo lo supiera. En otro lugar, lejos de cualquier mirada o oído que pudiera curiosear, se reunieron los Kage. El aire estaba cargado de tensión. Las paredes de piedra de la cámara, frías y oscuras, iluminadas únicamente por antorchas parpadeantes. Cada Kage estaba de pie o sentado en una mesa circular de piedra, con sus guardias, una presencia silenciosa tras ellos, con expresiones de inquietud de piedra. La amenaza de Kushina Uzumaki y su resurgente clan Uzumaki se cernía sobre ellos, una sombra sobre sus vidas. Esto condujo a la segunda cumbre de los 5 Kage. Por primera vez en décadas, todos se reunieron. Pero los rostros eran diferentes a los de años anteriores. Noki Daiwa estaba sentado, encorvado pero con la mirada penetrante, con el rostro marcado por una determinación sombría. A su lado estaba An, el estoico Jinchuriki del 5 colas. El Raikage, Ai, irradiaba una intensidad atronadora. Su presencia parecía vibrar con violencia contenida, y a su lado se relajaba su hermano, B, el anfitrión del 8 colas, cuya despreocupación contrastaba con la furia de Ai. Desde Kirigakure llegó Mizukage Koakuyuki, alto, sereno y frío, con Hinina que vino de los 7 espadachines de la niebla de pie cerca de él. El Kazekage, Takumi, parecía más joven y menos imponente que los demás, pero la mirada astuta que compartía con Chiyo dejaba claro que no era una marioneta. Su nación tenía el entorno más duro, y se notaba. Y finalmente, Jiraiya, el cuarto Hokage, inusualmente solemne, con Hiruzen Sarutobi a su lado. De todos ellos, Konoha era el que tenía la posición más precaria, fuera de Kumo. Sus efectivos y su fuerza de trabajo estaban heridos. Solo quedaban unos pocos luchadores de alto nivel, pero ni siquiera contaban con un Jinchuriki. La voz de Noki fue la primera en interrumpírseles. Todos han visto los informes. Kushina Uzumaki ha reconstruido su clan. Creó una nueva aldea oculta, con el 9 colas ligado a ella. Puede que esté aislada hasta ahora, pero ¿quién puede asegurar que continúe? No podemos ignorar esto. Koaku se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes como el hielo. Estoy de acuerdo. Si no los controlamos, significará el fin de todos nosotros. La conocí poco después de que se asentaran. Sé exactamente lo que siente por nosotros. Su nueva aldea es una amenaza. Chiyo juntó las manos con tono sombrío. Los Uzumaki deberían haber perecido con Uzusio. Si se han reconstruido, aunque sea parcialmente, nuestras guerras pasadas no servirán de nada. No podemos permitirnos su resurgimiento. Ante eso, Ai golpeó la mesa con el puño, haciendo crujir la madera. Habla todo lo que quieras de hipótesis. Mi padre ha muerto. Media aldea está en ruinas. ¿Quién crees que es el responsable? Su mirada fulminó con la mirada, primero a Jiraiya, luego a todos. Kushina Uzumaki comanda el 9 colas. No me quedaré aquí esperando mientras ella se hace con el poder. Vamos a la guerra. Ahora. Ve silbó bajo, intentando romper la tensión. Oye, hermano, la ira no lo traerá de vuelta. Piénsalo antes de romper el pacto. 3 Ai gruñó, pero no se sentó. Lo he pensado mucho. La guerra es el único camino a seguir. Si dudamos, ella atacará primero. Noki resopló, acomodándose en la silla. Tranquilízate, Raikage. No me gustan los Uzumaki más que a ti, pero irrumpir a ciegas es como caen las aldeas. Kushina no es una simple advenediza. Tiene al 9 colas y su clan es casi inigualable. La voz de Koaku era fría. El Tsuchikage tiene razón. Incluso cuando casi todos nos unimos, tomar Uzusio fue una lucha que costó muchas vidas. Eso fue cuando no tenían un ninja a nuestro nivel. Con Kushina, negó con la cabeza, Kushina está aislada en su isla, pero eso la hace impredecible. Mis espías informan que está recopilando información sobre nosotros, aunque sus exploradores son torpes. Sabe que nos estamos moviendo contra ella, y no se queda de brazos cruzados. Takumi asintió con voz grave y grave. Suna no puede permitirse otra guerra, no después de la anterior. Pero por las acciones de Kushina, es evidente que guarda rencor. Si no actuamos, nos traerá la lucha. Jiraiya levantó una mano, con tono tranquilo pero firme.
Los entiendo, a todos. Konoha también está en una mala situación, pero la guerra con Kushina significa la guerra con el 9 colas, y esa es una lucha que ninguno de nosotros puede ganar fácilmente. Es joven, de 16 años, y testaruda, pero no imprudente. Intenta proteger a su clan, igual que nosotros al nuestro. Aún hay una oportunidad de negociar. Ahí se burló, con la voz llena de desprecio. ¿Negociar? ¿Con una chica que masacra a cualquiera que la mire mal? Es un monstruo, Jiraiya, y te engañas si crees que te escuchará. Yo digo que reunamos nuestras fuerzas, asaltemos esa isla y acabemos con esto antes de que nos desate una bomba bestia con cola. Noki resopló. Ahórranos los sermones sentimentales, Hokage. Todos hemos visto lo que sucede cuando un clan se vuelve demasiado fuerte. Las artes de sellado de los Uzumaki por sí solas son peligrosas. Ahora el 9 colas también está con ellos. Si Kushina realmente reconstruye a su pueblo, no se conformará con la defensa. El poder engendra ambición. Hiruzen exhaló una nube de humo con voz mesurada. Tu enojo está justificado, pero Jiraiya tiene razón. Kushina no es Madara Uchiha. Por lo que veo, lo que la mueve es el amor por su clan. Como mínimo, deberíamos ser más pacientes. Noki se inclinó hacia adelante con la mirada penetrante. Entonces, ¿qué propones? Ya unió a su clan, y la historia ha demostrado que es más fuerte que cualquiera de nosotros. Eso fue hace más de un año. Si esperamos demasiado, nos enfrentaremos a un enemigo invencible. Kohaku tamborileó con los dedos sobre la mesa. Podríamos aislarla aún más. Cortar las rutas comerciales, bloquear sus exploradores y privar a su aldea de recursos. Chilló habló por fin, con voz seca. El aislamiento no funcionará. Por lo que sabemos, apenas han tenido contacto con el mundo exterior. No comercian, y lo más probable es que ya sean autosuficientes. Takumi habló. La guerra no será limpia. Incluso si destruimos su aldea, lo pagaremos caro. Los Uzumaki no mueren fácilmente. Cada cadáver que dejen nos maldecirá durante generaciones. Sin embargo, no veo otra solución. Ahí ladró. Estoy de acuerdo. Esperar solo la hace más fuerte. Jiraiya enfrentó su furia con calma. Y precipitarnos nos debilita. No negaré el peligro. Si Kushina usa mal el 9 colas, seré el primero en actuar. Pero no arriesgaré todo lo que amo tan fácilmente. Se hizo un silencio denso, cargado de inquietud. Cada Kage sopesó su deseo de guerra contra la cautela. Finalmente, Noki se recostó, frunciendo el ceño. Entonces estamos de acuerdo en esto. Kushina no puede ser ignorada. Ya sea que ataquemos pronto o esperemos, todos debemos prepararnos. Los Uzumaki no se desvanecerán en silencio. Ai gruñó en voz baja, pero permaneció sentado con los puños apretados. Prepárense. Cuando llegue el momento, terminaré esto. La mirada de Jiraiya era solemne, y su voz tenía un tono serenamente definitivo. Entonces, recemos para que ese momento nunca llegue. El cielo vespertino sobre Akagakure era de un intenso índigo, salpicado de estrellas que brillaban como joyas. Faroles adornaban las sinuosas calles de abajo, su suave resplandor naranja proyectaba una acogedora calidez sobre el pueblo. El sutil romper de las olas contra la orilla lejana se mezclaba con el animado murmullo de la celebración. Los Uzumaki llenaban cada rincón del pueblo, celebrando. Sus risas y charlas se convertían en un coro alegre, mezclándose con el lejano murmullo de la música y el agudo crujido de los vendedores de comida asando brochetas. Los niños corrían entre los puestos, con los ojos brillantes, mientras agarraban dulces y juguetes de papel. Era una escena llena de vida, algo por lo que los Uzumaki eran famosos. Esta noche se conmemoraba el aniversario de la fundación de Akagakure. Otro año había pasado, trayendo al mundo al año 42, y los Uzumaki honraron su supervivencia con festejos. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo desde que Kushina confesó sus sentimientos, un cambio en su vida que hizo que todo supiera diferente, incluso el aire en noches como esta. El año pasado fue mucho más aburrido que el anterior, pero en su opinión, eso fue positivo. En este mundo, las cosas interesantes son fatales. La paz que emanaba de su nueva aldea era mucho más preferible. Lo observaba todo desde arriba, de pie en el balcón del edificio Akakage. Su vestido azul se mecía suavemente con la brisa costera, y un mechón de pelo rojo le caía sobre la cara, que se recogió detrás de la oreja. Su habitación daba a una imponente vista del pueblo, desde donde podía contemplar las festividades. La luz dorada de los faroles le llegaba al rostro, pero no al corazón, pues, aunque la vista era hermosa, la sentía distante. Se apoyó en la barandilla de piedra del balcón, con la mente perdida.
En momentos como estos, casi deseaba ser uno de ellos. Una Uzumaki más, sin nombre y sin cargas, riendo sin miedo al mañana. Anhelaba la libertad de integrarse entre la multitud sin títulos ni expectativas. Celebrar como alguien común y corriente, sin el peso de un clan, una aldea o el futuro sobre sus hombros. Pero ese no era el destino que le aguardaba. Si los Uzumaki querían prosperar, debía mantenerse alerta. Debía sobresalir por encima de todos ellos. Detrás de ella, Kurama se reclinaba en un sofá bajo en su habitación, sobria pero elegante. Su forma humana no podía contener su aura temible. Su túnica oscura con detalles naranjas contrastaba con los tapices carmesí de la habitación, y sus ojos carmesí la observaban con una mezcla de curiosidad y cariño. Se levantó, con pasos silenciosos, y se acercó a ella. Su presencia era una calidez reconfortante en su espalda. Sin decir palabra, la rodeó con un brazo y la atrajo suavemente hacia sí. «Puedes ir con ellos si quieres», dijo en voz baja, pero con un matiz de comprensión. ¿No eres tú quien siempre dice que los Uzumaki se preocupan por los suyos? ¿Crees que perderían la fe en ti si dejaras de tener frío por una noche? Kusina se inclinó hacia él, rozando su mejilla contra su pecho. «No es eso», murmuró con voz suave pero grave. «Es que, ya no puedo identificarme con ellos. Siempre que lo intento, vuelvo a ser el Akakage. No sé cómo soltarlos». Kurama asintió, apretando ligeramente el brazo. «Está bien. Estamos por encima de ellos. No necesitamos celebrar como lo hacen los plebeyos». Sus palabras fueron directas, pero no crueles. Para él, era una verdad sencilla, y Kusina lo sabía. Ella suspiró, su aliento cálido contra él. «A veces todavía quiero». Sus ojos azules se posaron en el festival. La sencillez de su alegría parecía un mundo aparte del suyo. Sus ojos rojos se volvieron hacia el cielo, captando el resplandor de la luna llena, que se alzaba orgullosa y alta. «Terminarás viendo las cosas como yo. Cuanto más recorras este camino, más te darás cuenta. Los mortales se difuminan. Se convertirán en meros insectos ante tus ojos. Ese es el verdadero precio de la inmortalidad». Kusina frunció el ceño y se apartó un poco para mirarlo. «Pero no soy inmortal», los labios de Kurama se curvaron en una sonrisa burlona, aguda pero extrañamente tranquilizadora. «Hay muchas maneras de volverse inmortal. Encontrar una no debería ser difícil ni para las personas más fuertes del mundo». Ella hundió la cara en su pecho, con voz apagada pero provocativa. «Te dejo eso a ti, entonces». Kurama gruñó, un HN bajo que vibró por dentro. Se quedaron en silencio un instante. La risa del festival era un eco lejano. El peso de sus responsabilidades, la rebeldía de Nagato, la alianza de las 5 aldeas, la amenaza inminente de Madara, la oprimía, pero la presencia de Kurama la anclaba, un recordatorio de que no estaba sola. Volvió a hablar, con voz más suave. «Vámonos a otro sitio». Kusina ladeó la cabeza. La curiosidad brillaba en sus ojos. «¿En otro lugar? ¿Dónde?» Él no respondió. Ella sonrió, recuperando un destello de su antigua travesura, y asintió. «De acuerdo, zorro. Guíame». Se alejaron de la torre del Akakage, desapareciendo en la noche sin fanfarrias. Las calles estaban demasiado ruidosas y concurridas, así que Kurama la condujo hacia los confines más tranquilos de la aldea. Las lejanas luces del festival se desvanecieron, reemplazadas por la vasta extensión de estrellas en lo alto, su brillo intacto por el resplandor de la aldea. En el extremo más alejado de Akagakure, un acantilado dominaba el océano. La luz de la luna brillaba sobre las olas, plateadas e infinitas. Allí, la brisa era más fresca y traía consigo el aroma a sal. Se sentó en la hierba, con la túnica ondeando a su alrededor, y le hizo un gesto para que se uniera. Kusina se sentó cerca, rozando su hombro con el suyo, su vestido azul reflejando la luz de la luna. La noche estaba tranquila, salvo por las olas y el ocasional canto de los grillos. Se sentía como un mundo aparte del festival, un refugio privado donde podía ser Kusina, no el Akakage. Ella lo miró, con el corazón latiendo con fuerza al ver sus ojos carmesí bajo la luz de las estrellas. «Qué bien», dijo con voz alegre. «Se te está dando bien esto de las citas, ¿sabes?» Kurama resopló, pero su sonrisa burlona delató su diversión. «No te acostumbres. Solo estoy aquí porque te quejarías si me quedara». Ella rió, con un sonido brillante y libre. «Oh, por favor. Te encanta esto tanto como a mí. Admítelo, te lo estás pasando bien». Arqueó una ceja con voz seca. «Quizás un poco». «Guau». Lo empujó juguetonamente, con una sonrisa aún más amplia. «Eso es demasiado para ti, zorro. Quizás empiece a pensar que eres débil».
Él gruñó, apartando la mirada, pero su mano encontró la de ella, sus dedos cálidos y firmes. Ella le apretó la mano, sintiendo un gran sobresalto ante el gesto silencioso. Por un momento, permanecieron sentados en un cómodo silencio. Entonces, una chispa se elevó al cielo, desatando una cascada de rojo y dorado. Fuegos artificiales estallaron sobre la pradera, y sus colores se reflejaron en la superficie del océano. Kusina jadeó, con los ojos abiertos de alegría al oír otra explosión, tiñendo el cielo de azules y verdes. Kurama, tú. Se encogió de hombros y recuperó su sonrisa. Siempre pensé que te gustaban las explosiones. Ella rió, inclinándose hacia él mientras los fuegos artificiales florecían, cada explosión una fugaz obra maestra. Siempre he creído que las explosiones son verdadero arte. Su voz se suavizó. Sus ojos azules reflejaron los vibrantes colores. Gracias, por esto. El brazo de Kurama la rodeó, acercándola más. Qué sentimental, murmuró, pero su tono era cálido, con la mirada fija en ella, no en el cielo. Kusina se acurrucó contra él, mientras los fuegos artificiales iluminaban su rostro. El peso del liderazgo se alivió, reemplazado por la simple alegría de estar con él. La pradera, las estrellas y los fuegos artificiales. Parecía una cita, un momento de romance en este mundo brutal. No sabía qué le depararía el futuro con el fantasma de los Uchiha ni con los 5 Kages, pero allí, con Kurama, se sentía lista para afrontarlo todo. El cielo crepuscular sobre Akagakure cubría el muelle con un brillo dorado, y la brisa salada traía el aroma del mar. Los tablones de madera crujían suavemente bajo los pies. Kusina Uzumaki se encontraba al borde del muelle, flanqueada por Nagato y Akinari, sus aliados más fieles. El viento les azotaba las capas. Sus penetrantes ojos azules seguían la aproximación de un gran barco, cuya oscura silueta se recortaba contra la luz que se desvanecía. Era un barco imponente, aunque no con la ostentación de las llamativas embarcaciones de la Tierra del Té. Era más bien un buque de guerra. Su oscuro casco, reforzado con placas de acero y madera especial, mostraba las cicatrices de innumerables viajes. Cada centímetro irradiaba practicidad. Construido para resistir tormentas, transportar tropas en masa y surcar el mar con velocidad. En muchos sentidos, Kusina debería haber considerado la vista insultante. Usar semejante embarcación para entrar en el puerto de su aldea era como declarar: no venimos como huéspedes, sino como conquistadores. Pero, para su sorpresa, no le importó. De hecho, estaba de un humor inusualmente bueno. Pero su apariencia no reflejaba nada de esa frivolidad. Vestía su uniforme shinobi habitual. Un atuendo negro adornado con la espiral Uzumaki carmesí, y una sencilla capa negra. No tenía las elegantes túnicas ni los sombreros de los otros Kage, pero nunca le gustó la pompa. 4 presentaba una imagen de hielo y acero, con una presencia aguzada por la malicia. Sin embargo, en el fondo, su corazón latía con anticipación, una mezcla de emoción y preparación para la inevitable confrontación. No se trataba de un enviado o comerciante cualquiera. No se trataba de una caravana desechable de cortesanos y mensajeros que había llegado a sus costas. El barco que la precedía transportaba a los 5 Kages, cada uno acompañado de sus subordinados más fuertes. Una delegación diplomática que representaba todo el poder de las 5 grandes aldeas: Konoha, Kumo, Iwa, Suna y Kiri. Los líderes de estas aldeas se habían reunido allí, en su aldea, para mirarla a los ojos. Normalmente, estas reuniones eran gestionadas por asesores o subordinados enviados a negociar en lugar de los Kages. Pero estos eran tiempos extraordinarios, y la presencia de los Kages debía ser una señal de sinceridad, un gesto de respeto hacia Kusina y su resurgente clan Uzumaki. Habían dicho que el asunto de la paz era demasiado delicado para manos inferiores. Kusina casi rió de nuevo al pensarlo. Era un velo tan obvio. No estaban allí para honrarla. Estaban allí para rodearla. Lo vio como lo que era: una amenaza. Cuando leyó por primera vez la carta que proponía esta cumbre hace unas semanas, se rió, pensando que eran ingenuos por buscar la paz, pero la gracia se desvaneció rápidamente cuando la voz retumbante de Kurama la interrumpió. ¿Ingenuos? Quieren tu cabeza, junto con la del resto de tu clan. Y ahora, mientras el buque de guerra se acercaba, la malicia que percibía emanar de su cubierta confirmaba cada palabra. Si las conversaciones fracasaban, atacarían. Aquí y ahora. En algún momento, la idea de tal traición podría haberla aturdido. Atacar en las conversaciones de paz era algo que solo hacía la escoria. Esa era la idea forjada por siglos de tradición shinobi. Pero esos mismos Kage habían derribado a Uzushio y masacrado a su familia. ¿Qué era la tradición para los asesinos? ¿Qué era el honor para los hipócritas?
Su plan era casi astuto. Atacarla en su propia tierra, donde se vería obligada a proteger a su gente y preocuparse por los daños colaterales. Abrumarla con sus élites, negándole al mismo tiempo la oportunidad de desatar toda la furia de Kurama sin arriesgar a Kagakure. En teoría, el plan era bueno, y hace 2 años, podría haberla matado. Pero esa ya no era la Kusina de hoy. Sus labios se curvaron en una sonrisa desafiante y su cabello rojo captó el resplandor del crepúsculo. Era más fuerte que antes. Estudió Fuinjutsu constantemente a lo largo de los años, desbloqueó los 2 Kekkei Genkai de su clan y llevó sus capacidades físicas al siguiente nivel. Y no estaba sola. Su clan se había recuperado de la ruina. Tenía fe en ellos. Nagato, con su penetrante Mangekyo Sharingan, podía con casi cualquier enemigo. Akinari, con su imponente Kenjutsu, era tan formidable como Sakumo Atake. Cualquiera de los dos podía enfrentarse a un shinobi de nivel Kage como Jiraiya. ¿Y los 7 espadachines de la niebla? Eran fuertes, sí, pero solo al nivel de los Jonin de élite. Su Jonin Uzumaki podía enfrentarlos de frente. Por lo que veía, su enemigo había calculado mal. El roce del casco del barco contra el muelle la sacó de sus pensamientos. Una pasarela descendió con un golpe sordo, y el sonido reverberó por todo el muelle. Las primeras figuras emergieron, su presencia intimidante. Sakumo Atake, con su cabello blanco brillando en el crepúsculo, lideraba el grupo, con su sable de chakra de luz blanca envainado. Tsunade lo seguía, su fuerza evidente en su postura serena, seguida por Chiyo y su hermano Ebizo, con los rostros curtidos por el cruel entorno de Tsunagakure. Los 7 espadachines de la niebla eran los siguientes, pero eran tan insignificantes que ni siquiera se molestó en aprender sus nombres. Hiruzen Sarutobi, pipa en mano, irradiaba una autoridad serena, pero fue la presencia de Danzo Shimura lo que pilló a Kusina desprevenida. Siempre lo había considerado un cobarde, un conspirador que mandaba a otros a morir mientras se escondía en las sombras de Konoha. Su aparición allí fue una jugada audaz. Luego apareció un hombre con un mono verde, cuyas pobladas cejas y nariz ancha le despertaban un vago recuerdo. Entonces lo entendí. Migdui, el genin eterno de Konoha, un hombre que nunca había ascendido más allá del rango de genin. Kusina recordaba haberlo visto un par de veces antes de desertar. Casi se burló, divertida por su inclusión, hasta que la voz de Kurama interrumpió sus pensamientos. Ten cuidado. Ese es peligroso. Usa las 8 puertas y está mucho mejor entrenado que Shino. Su diversión se desvaneció al instante, reemplazada por un recelo respetuoso. Migdui pareció percibir su mirada. Un escalofrío le recorrió la espalda, aunque no la miró a los ojos. Las 8 puertas le habían dado algunos problemas cuando Shino las empuñaba. Si este tipo con aspecto bobo podía usarlas a un nivel aún mayor, aquí, con tantos enemigos, la amenaza se amplificaba. Migdui no era ninguna broma. Luego vinieron los Jinchuriki. 4 de los 7 restantes. La presencia de tantas bestias con cola parecía pesar en el aire. Estaban Bunpaku de la arena, portando a Shukaku. An y Resi de la piedra, recipientes de Koku y Son Goku, respectivamente. Y finalmente, Abeja de la nube, quien era el anfitrión del 8 colas. El único, además de Kusina, que podía afirmar ser un Jinchuriki perfecto. Los otros Jinchuriki no eran lo suficientemente estables como para ser de alguna utilidad en la batalla, o eso supuso ella. Kusina intercambió miradas con Nagato y Akinari, y su asombro silencioso reflejaba el suyo. Esta era la élite del mundo shinobi, salvo por amenazas ocultas como Orochimaru o Madara, que permanecían en la sombra. Había subestimado su desesperación, creyendo que sus divisiones políticas impedirían tal unidad. Sin embargo, allí estaban, dejando sus tierras indefensas para enfrentarse a ella. Era casi halagador. Señora Kusina, la voz de Akinari era baja y tensa. ¿De verdad estamos preparados para enfrentarlos a todos? Nagato se acercó más, con la mandíbula apretada y la misma duda en los ojos. Hay tantos, Kusina no los culpó. Si fueran menos poderosos, el peso de tantas potencias probablemente los incapacitaría de inmediato. Déjamelo a mí, Datebane, dijo ella, con un tono nítido que atravesó su inquietud. Su confianza los tranquilizó. Akinari y Nagato retrocedieron, con una confianza absoluta. Los Kages desembarcaron últimos, su presencia exudaba autoridad. Koakuyuki, sereno y gélido. Takumi, astuto y curtido. Noki, flotando con sombría determinación. Ai, irradiando furia apenas contenida. Y Jiraiya, solemne como el cuarto Hokage. Formaron un grupo disciplinado, los Kages al frente y sus subordinados permanecieron en silencio tras ellos. Noki dio un paso al frente, con voz serena a pesar de la enemistad.
Es un placer volver a verla, Lady Kusina. Uno a uno, los demás hicieron lo mismo, aunque Ai se mantuvo rígido y Jiraiya, solemne. Kusina asintió levemente, con expresión fría pero calculadora. Sí, lo es. Hizo una pausa, con voz firme. Ahora me llaman Akakage. Sombra roja, murmuró Noki con una leve sonrisa en los labios, aunque sus ojos no delataban calidez. Un nombre apropiado. Su tono era cortés, pero el aire crepitaba por la tensión y sus intenciones eran una amenaza apenas velada. Kusina no dijo nada. Las formalidades eran pura cortina de humo. No tenía paciencia para ellas. En cambio, su mirada recorrió a la multitud. Los ojos de Sakumo se encontraron con los de ella, y en ellos vio tristeza, incluso arrepentimiento, pero también determinación. La malicia que emanaba de él le decía exactamente a qué se debía. Alguna vez, lo había considerado un amigo, casi un tío. Pero esa época ya había pasado. La mirada de Jiraiya lo siguió. Su cambio la sorprendió. No había frivolidad ni alegría, solo un hombre abatido por la tragedia y endurecido por sus deberes. Y Tsunade. Sintió emociones complejas al volver a verla. Alguna vez, Tsunade había sido como una hermana mayor para ella. Pero los susurros de Kurama aún resonaban en su mente desde aquella noche. Probablemente fue Senju quien la traicionó. La mirada de Kusina se agudizó. La calidez de viejos lazos se convirtió en cenizas. Hablemos en otro lugar, dijo finalmente Kusina. Giró sobre sus talones, con su capa ondeando al viento. Nagato y Akinari se pusieron a su lado. Los Kage asintieron en silencio y los siguieron, con pasos pesados en el muelle de Akagakure. El aire mismo parecía contener la respiración, esperando a que la tensión alcanzara su clímax. El crepúsculo se había profundizado en un violeta oscuro mientras Kusina Uzumaki guiaba a los 5 Kages y sus subordinados de élite a través de un denso bosque en las afueras de Akagakure. El aroma salado del mar se desvaneció, reemplazado por el intenso aroma a pino y tierra húmeda. El sendero, apenas desgastado, serpenteaba entre imponentes árboles, iluminado por la luz moribunda del día anterior que se filtraba a través del follaje. Kusina caminaba a la cabeza de la procesión. Su uniforme negro de shinobi, bordado con el remolino carmesí de Uzumaki, se fundía con las sombras. Su cabello rojo contrastaba vivamente con la tenue luz. Su capa negra rozaba la tierra. No dijo nada mientras avanzaban. Su silencio era más pesado que cualquier insulto o burla. Nagato y Akinari la flanqueaban de cerca, siempre atentos, con sus penetrantes miradas recorriendo a los dignatarios allí reunidos. Hace semanas, cuando las 5 grandes naciones enviaron su carta proponiendo esta cumbre, Kusina respondió afirmativamente, dándole tiempo suficiente para prepararse. No tenía intención de dejarlos entrar en Akagakure, donde un solo paso en falso podría arruinar años de reconstrucción de su clan o costarle la vida a su gente. Jamás lo permitiría. En cambio, los guió a un edificio aislado que había mandado construir en lo profundo del bosque, lejos de la aldea. Esta precaución garantizó que cualquier conflicto potencial salvaría a su pueblo y su progreso duramente conseguido. La estructura se alzaba en un tranquilo claro, un edificio de madera y piedra construido con la maestría artesanal de los Uzumaki. Aunque carecía del tamaño y la grandeza del edificio de su Akakage, su presencia era imponente en su simplicidad. Los Uzumaki lo habían construido para perdurar. Era lo suficientemente grande para albergar a toda la delegación, pero lo suficientemente aislado para contener cualquier violencia. 2 docenas de Jonin Uzumaki montaban guardia en la entrada. Eran menos numerosos que el inmenso cuerpo shinobi que las otras aldeas podían desplegar, pero cada uno ostentaba la imponente presencia de guerreros de élite. El emblema espiral de sus capas brillaba tenuemente bajo la luz de las linternas. Sus expresiones no flaquearon ante la llegada de los 5 Kages y sus séquitos. Kusina sintió una oleada de orgullo. Esta era su gente, a quien había moldeado durante los últimos 2 años. Cuando Kusina llegó a la puerta, no se detuvo a saludar a sus hombres. Sus silenciosos asentimientos fueron suficientes. Empujó las puertas y condujo a los Kages adentro. El interior del salón era espartano, una cámara circular iluminada por faroles parpadeantes. La pieza central de la sala era una mesa redonda, que recordaba a la cumbre de los 5 Kages, tallada en roble oscuro con incrustaciones de intrincados patrones en espiral. 6 sillas la rodeaban, una para cada Kage, incluida Kusina. El de ella era un poco más grande, un acto deliberado de mezquindad al que no pudo resistirse. Ella tomó asiento primero, con una postura relajada, pero su mirada penetrante, proyectando un aura de hielo y acero. Nagato y Akinari permanecieron en silencio detrás de ella.
El Mangekyo Sharingan de Nagato brilló levemente, y la mano de Akinari reposó cerca de su katana. Los demás Kages siguieron su ejemplo. Jiraiya tomó asiento lentamente, con una expresión inexpresiva, pero con una ligera inquietud. Ai se dejó caer en su silla con un bufido, irradiando impaciencia e ira. Noki descendió suavemente, con su mirada penetrante y envejecida. Koakuyuki también se sentó, gélido y sereno. Takumi se sentó último, con el rostro curtido por los desiertos de Suna. Detrás de cada líder se encontraban dos shinobi. Sakumo Atake e Hiruzen detrás de Jiraiya, los dos Jinchuriki de Iwa, de pie como pilares de piedra detrás de Noki, y la siempre leal Be, acechando al lado de Ai. Ella no reconoció al resto. Los demás, los espadachines de Kirin y otros sirvientes, esperaban en silencio en la galería lateral. Su presencia llenaba la cámara con una opresión abrumadora. Cada respiración se impregnaba de tensión. Kusina habló primero, con una voz monótona que atravesó el tenso silencio. ¿Qué querían discutir los Kages conmigo? Fue Noki quien se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas. Su voz grave resonó por toda la habitación. Fui elegido de antemano para hablar en nombre de todos nosotros, para presentar nuestra postura unida. Observó a los demás Kages, los puños apretados de Ai, la mirada sombría de Jiraiya, la expresión indescifrable de Koaku y la mirada astuta de Takumi, sin ver ningún desacuerdo. Asintió brevemente. Entonces, adelante. La voz de Noki era firme, aunque sus ojos delataban un atisbo de inquietud. Kusina Uzumaki. Por el robo de territorio de la Tierra del Té, por el casi genocidio de Konohagakure y Kumogakure, por el asesinato y la esclavización de innumerables civiles, las 5 grandes naciones te acusan de crímenes contra la humanidad. Su mirada se endureció. Si te rindes pacíficamente y te sometes a juicio, perdonaremos a tu clan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Kusina contuvo la respiración y sus ojos azules se abrieron de par en par, atónita e incrédula. La mirada de Nagato se retorció alarmada, con las manos crispadas, mientras Akinari apretaba con más fuerza su espada trueno. No esperaba tanta audacia. Desde su devastador ataque a Konoha, las 5 naciones la habían rodeado con cautela, recelosas de su ira y del poder de Kurama. Había asumido que esta cumbre seguiría su ejemplo. Una cautelosa danza diplomática, no un ultimátum directo. Su número, reforzado por sus subordinados de élite, claramente los había envalentonado, y el miedo dio paso a la desesperación. «Repítelo». La voz de Kusina era baja, cargada de amenaza, mientras desataba el aura maliciosa del 9 colas. El aire se volvió denso, las linternas parpadearon mientras su chakra se expandía, una oleada asfixiante de energía primigenia. 5 no tenía reparos en luchar si llegaba el caso, pero esperaba ganar tiempo, fortaleciendo a Kagakure para un futuro conflicto bajo sus condiciones. Esta demostración pretendía disuadirlos, recordarles a quién se enfrentaban. La sala se estremeció bajo su aura. Los Kages estallaron en sudores fríos, sus rostros palidecieron. Algunos de los 7 espadachines de la niebla más débiles se desplomaron, sus espadas cayendo al suelo, abrumados por el peso de su presencia. Incluso los Jinchuriki se removieron inquietos, con sus bestias con cola revolviéndose en su interior. Nagato y Akinari permanecieron firmes. Habían experimentado esto incontables veces. Ai gruñó y golpeó la mesa con el puño. El crujido del impacto resonó por toda la sala. La madera se astilló bajo su fuerza, aunque no se rompió. Basta de juegos. ¿Te rendirás o no? Si te resistes, aniquilaremos a todo tu clan para siempre. Noki, a su lado, asintió, con el rostro pálido y reluciente de sudor. Aunque menos descarado que Ai, su determinación era clara. Los Kages habían jugado con todas sus fuerzas, sabiendo que un fracaso hoy significaría su propia destrucción. Preferían luchar ahora que esperar a que Kusina los aplastara uno a uno, como había hecho con Konoha y Kumo. La furia de Kusina ardía en llamas. La sola mención de perdonar a su pueblo solo si se rendía le encendió el corazón. Su silla rozó violentamente el suelo de piedra al ponerse de pie, con su capa ondeando. La fuerza de su movimiento hizo que la silla saliera despedida hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. «Jamás me rendiré, Datebane». Bramó, con un eco desafiante en su voz y sus ojos azules llameando como llamas gemelas. Ni aunque Madara y Hashirama estuvieran aquí ahora mismo. Sus palabras eran un desafío. Ella y su clan permanecerían inquebrantables, pasarán las adversidades. La sala quedó en silencio, el aire cargado con la promesa de violencia. Los Kages se tensaron, sus subordinados se revolvieron, sus manos se acercaron lentamente a las armas.
Los ojos de Sakumo reflejaron un destello de arrepentimiento y los de Tsunade, una sombra de dolor, pero su determinación igualó a la de sus líderes. Nagato y Akinari se acercaron a Kushina, listos para atacar en cualquier momento. Su forma de bestia con cola se activó, una capa de un carmesí ardiente, con cadenas doradas fusionadas en cada una de sus 9 colas ondulantes. Brillaban en la penumbra. Esta vez, tenía un par de alas. Algo que obtuvo de Kurama al absorber las 7 colas. Ella desenganchó su guadaña de su espalda. Nagato y Akinari pasaron rápidamente junto a ella, hacia la galería. Sus oponentes eran de menor nivel. Ella se encargaría de las verdaderas amenazas. Los 5 Kages se desplegaron a su alrededor, todos cautelosos, pero atados por la desesperación. La mirada de Hiruzen era sombría, y la de Jiraiya, tensa. La arena de hierro de Takumi se convirtió en una tormenta negra sobre él. B se agachó, con sus 8 colas ondeando desafiantes. No creas que puedes vencernos a todos a la vez, declaró Hiruzen. Su voz denotaba autoridad, pero un temor subyacente ya lo corroía. Los labios de Kushina se curvaron en una sonrisa aguda. No lo creo, viejo. Lo sé. Su chakra se disparó y el suelo se quebró. Un terror instintivo se expandió, nacido de la corrupción del 0 colas. Algunos shinobi a lo lejos se congelaron, sin poder respirar. Incluso los Kages sintieron que les temblaban las manos. El Raikage, Ai, se adelantó, su cuerpo convertido en un rayo. Apuntó directo a su pecho, con la intención de romperle la columna vertebral de un solo golpe. Kushina se retorció, abrió las alas de golpe y 2 colas doradas se desplegaron. Lo atraparon en plena embestida, un impacto como lanzas de metal perforando acero, y lo estrellaron contra el suelo con tal fuerza que el suelo se hundió. Ai rugió, su persistencia ardía con más fuerza, pero Kushina no cedió. Las cadenas se apretaron con más fuerza, los sellos brillaron, hasta que su armadura de relámpagos se desvaneció. Con un último chasquido, sus costillas cedieron y la sangre brotó de su boca. Su cuerpo quedó inerte. Susurró Kushina, con voz fría, contando su muerte. Noki destruyó el techo y se elevó, con la piel de piedra endurecida por el elemento tierra. No podrás sobrevivirnos a todos, chica. Gritó, cayendo con un cubo de elemento polvo formándose en sus palmas. Kushina respondió con una docena de clones de sombra que surgieron de su capa. Cada uno saltó hacia el cielo, batiendo furiosamente sus alas e interceptando su línea de visión. Intentó disparar, pero su vacilación, causada por el chakra oscuro del 0 colas, le costó caro. Ella apareció detrás de él en el aire, con sus colas doradas desplegándose. Giró demasiado despacio. Las colas le atravesaron la espalda, brotando de su pecho en un chorro de sangre. Noki jadeó, con los ojos abiertos, antes de que su jutsu fallara y su cuerpo se desplomara. Takumi, el tercer Kazekage, desató una tormenta de arena de hierro negro, un mar mortal y cambiante que amenazaba con sepultarla. Las espadas se formaron en el aire y las lanzas se retorcieron. Cada partícula de hierro estaba afilada para matar. Kushina se preparó, con las alas curvadas hacia adentro mientras su capa se espesaba, y las colas doradas giraban a su alrededor como látigos. El choque fue ensordecedor. La arena rozaba su chakra y las chispas brillaban con cada impacto. Por un instante, la arena de hierro de Takumi la frenó, aplastando las puntas de su capa. Te tengo, siseó, presionando con más fuerza. Pero las colas de Kushina se iluminaron y los sellos se extendieron por la arena de hierro. En segundos, su propia arma se volvió pesada, lenta y atascada. Se dio cuenta demasiado tarde. Ella se abalanzó hacia adelante, liberando las colas, y lo cortó limpiamente por la mitad con su guadaña. Takumi se atragantó. Uzumaki, maldición, sus palabras se ahogaron en sangre. 3. Kohaku, el Mifukage, invocó una inmensa cantidad de hielo, que explotó hacia arriba en un maremoto. Se apresuró a tragársela por completo. Kushina ni siquiera esquivó. Su chakra se encendió y sus colas se enroscaron a su alrededor. El potente chakra del 9 colas primero derritió el hielo y luego lo evaporó al instante. Desde el muro de niebla, se abalanzó hacia adelante. Su cola atravesó a Kohaku de un plumazo, sujetándolo como un pez en una lanza. El hielo se derrumbó con él, y su último aliento se perdió en sangre congelada. 4. Hiruzen y Jiraiya permanecieron juntos, con rostros sombríos. Por un instante, profesor y alumno se miraron fijamente. Sabían que no podrían salir con vida de esta. Habían sido demasiado arrogantes antes. Así que ambos atacaron. Un jutsu de tierra y fuego surgió, y de los labios de Jiraiya, un torrente de aceite convirtió el campo de batalla en un infierno.
Kusina lo atravesó todo, protegiéndola con sus alas, y sus colas atravesaron la piedra y el fuego por igual. Jiraiya intentó flanquear a Gamabunta, invocando a la desesperada. El gran sapo atacó con fuerza su espada, pero Kusina la atrapó con la cola y la apartó como si fuera un juguete. Sus clones se abalanzaron sobre las piernas de Bunta, plantando marcas de sellado que detonaron. La invocación desapareció con un graznido furioso. Entonces golpeó a Jiraiya, con un Rasengan floreciendo en su palma. Le desgarró el pecho, destrozándole las costillas y el pulmón. Gritó una vez, con los ojos abiertos de dolor e incredulidad, antes de quedarse en silencio. Hiruzen rugió furioso, golpeando con su bastón una y otra vez. Monstruo. Deshonras el nombre Uzumaki. La capa de Kusina resistió cada golpe. Sus ojos vacilaron. El miedo y la desesperación que ella infundió en su corazón se volvieron demasiado pesados. Enroscó sus colas a su alrededor, atrayéndolo hacia sí. Deberías haberme protegido, susurró. Él abrió los ojos de par en par, horrorizado, antes de que sus colas lo aplastaran. 5. 6. Desde atrás, escuchó un rugido de dolor. Tsunade se liberó de Nagato y Akinari. Su mirada era salvaje, llena de rabia y dolor ante el cuerpo de Jiraiya. Kusina. Gritó, abalanzándose. Te haré pedazos por esto. Kusina envainó su guadaña y la enfrentó de frente. Su puño chocó con el de Tsunade, y el impacto hizo temblar la tierra. Los golpes de Tsunade eran potentes, pero los de Kusina eran más rápidos, más fuertes e inflexibles. Una cola se desplegó, enroscándose alrededor de la cintura de Tsunade. Intentó liberarse, pero Kusina la atrajo hacia sí, clavándole un Rasengan en el pecho. El hueso se hizo añicos. Tsunade tosió sangre, extendiendo la mano débilmente hacia el cuerpo caído de Jiraiya. Luego ella se fue. 7. Del humo, otra figura se abalanzó sobre él. Migui, con los ojos encendidos y el cuerpo tembloroso, desató la octava puerta. Su piel se desgarró y el vapor rugió de su cuerpo mientras las llamas rojas lo consumían. Por Konoha. Por la juventud. Su patada impactó la mandíbula de Kusina, haciéndole retroceder la cabeza. La onda expansiva arrancó árboles del suelo. Kusina se tambaleó, pero solo por un instante. Luego sonrió, limpiándose la sangre del labio. No está mal, viejo. Dui presionó con más fuerza, sus puños y pies golpeaban como meteoros, cada uno con la potencia suficiente para matar. Pero su capa resistió, las cadenas interceptando golpe tras golpe. Su cuerpo se quebraba y se convertía en cenizas con cada golpe. Finalmente, lo atrapó a media patada, con las colas atando sus extremidades. Lo atrajo hacia sí. Luchaste con más fuerza que la mayoría. Entonces las cadenas lo aplastaron. Su cuerpo se desintegró en cenizas y se esparció por el viento. 8. Al otro lado del campo, la lucha entre Nagato y Akinari alcanzó su punto álgido. Los 7 espadachines estaban muertos, An y Resi estaban sellados, pero era Sakumo quien permanecía solo, con su espada brillando como un rayo. Las cadenas de Akinari finalmente atraparon su pierna, arrastrándolo hacia abajo el tiempo suficiente para que las llamas de Nagato le quemaran el costado. Sakumo cayó de rodillas, con sangre goteando de sus labios. Kusina se acercó, sus colas doradas se balanceaban detrás de ella y su brillo se reflejaba en sus ojos que se apagaban. La miró, respirando agitadamente. Kusina, se acabó. No puedo detenerte. Su mano temblaba, aferrando su espada. Luego, con más suavidad. Por favor, cuida de Kakashi. Él es todo lo que me queda. Por un instante, su expresión se suavizó, solo un poco. Se agachó, mirándolo a los ojos. Yo me encargaré de él. De eso estoy segura, Sensei. El alivio se reflejó en su rostro antes de que la luz se apagara en sus ojos. Ahora, solo quedaba Bee. Aprovechó la oportunidad en la batalla para transformarse por completo en Giki. Su enorme tamaño sacudió el bosque. Sus 8 colas de pulpo se desplegaron, aplastando la piedra y la tierra. Kusina respondió de la misma manera, su capa se hinchó y sus colas se expandieron hasta convertirse en el avatar completo de Kurama. Nagato y Akinari huyeron mientras los 2 titanes se enfrentaban, y las ondas de choque sacudieron la isla. La fuerza de Gyuki era inmensa, pero las colas selladoras de Kusina eran implacables. Lo envolvieron, atando, quemando y apretando hasta que la gran bestia aulló de agonía. Bee luchó con todas sus fuerzas, pero el miedo, la presión y la fuerza bruta lo aplastaron. Con un último impulso, Kusina arrastró a Gyuki hacia abajo, clavándole sus cadenas en la carne y bloqueando su chakra. Su rugido terminó en silencio. Su gran forma se encogió, volviendo a un estado más pequeño.
Cuando los últimos ecos de la batalla se desvanecieron, Kusina susurró el número final en voz baja. 9. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crepitar de las brasas y el gemido distante de los árboles astillados. Retrajo sus colas, la luz dorada se atenuó, el campo de batalla se llenó de un olor a ceniza y sangre. Pero entonces sus ojos se abrieron de golpe. Una oleada de malicia como ninguna otra, oscura y sofocante, presionó sus sentidos. Su corazón se encogió al reconocerlo. Esa aura, más fría que la muerte misma, solo podía pertenecer a un hombre. Madara Uchiha. El nombre salió de sus labios como un susurro, pero fue como una maldición. La noche aún ardía tras la masacre de los 5 Kages a manos de Kusina cuando el bosque volvió a temblar. De entre las sombras surgió un hombre envuelto en una armadura roja de la era de los reinos combatientes. Su presencia era sofocante y su aura más fría que la muerte. La luz de la luna iluminaba la cresta en forma de abanico de su espalda. Su Rinnegan brillaba en la oscuridad, morado con anillos negros. Era Madara Uchiha. Parecía mucho más joven que la última vez que lo vio. Kusina desenganchó su guadaña, agarrándola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su manto de fuego zorrudo brilló con más intensidad. De todos los que se había enfrentado, Madara fue quien estuvo más cerca de matarla. El gruñido bajo de Kurama resonó en su mente. «Así que es él», rugió el zorro. «No puedo ayudarte esta vez, no cuando tiene el Rinnegan». 7. Kusina exhaló lentamente, sosteniendo la mirada de Madara sin pestañear. «Sigue arrastrándote, anciano. Hashirama debería haberte abatido para siempre». Madara sonrió levemente. Su voz era profunda y serena, con una autoridad impregnada de arrogancia natural. «Hashirama falló, y tú también. Tu poder es impresionante, Uzumaki. Pero jamás me vencerás con poder prestado». Sus colas se erizaron al sentir la ira. ¿Prestado? Kurama es mío, en cuerpo y alma. Te lo demostraré destrozándote, Datebane. Madara se adelantó. Con un simple gesto, el aire se comprimió y explotó. Un empujón todopoderoso recorrió el claro, arrancando árboles de raíz y haciendo añicos el suelo. Kusina cruzó las colas, preparándose. La explosión la lanzó hacia atrás, estrellándola contra 2 árboles antes de detenerse de golpe. Ya estaba sobre ella. El borde del Gumbai la impactó en el costado. Sus colas se alzaron, recibiendo el golpe, y las chispas chirriaron por la colisión. La fuerza le entumeció el brazo. Entonces, un golpe repentino le partió la mandíbula. Se tambaleó, apenas recuperando el equilibrio con su guadaña. Otro golpe le golpeó la rodilla. Algo invisible la atacaba a la vez. Clones del limbo, invisibles e intangibles para la mayoría, titilaban justo fuera de la realidad y solo tocaban al objetivo. El Rinnegan de Madara los colocó entre mundos. Ya atacaban a Kusina desde ángulos que ella jamás habría imaginado. Kusina agudizó sus sentidos. Su ojo mental de Kagura y su percepción de malicia trabajaban en conjunto. El aire se llenó de tenues emociones negativas, desagradables y agrias, del tipo que se había acostumbrado a percibir. El Cero Colas la había vuelto más sensible a la corrupción, y con sus sentidos refinados, ni siquiera los clones invisibles de Madara estaban limpios. Se agachó justo antes de que un puño destrozara el aire sobre su cráneo. El ataque fue esquivado, pero otro la golpeó en la columna, derribándola sobre una rodilla. El Gunbai de Madara se estrelló contra él. Ella se retorció, y sus colas se engancharon con un crujido resonante. Él se abalanzó sobre él, con los ojos brillantes. «Puedes sentirlos». «Interesante», resopló. «Hará que matarte sea menos aburrido». Ella lo empujó hacia atrás con un rugido, con la guadaña extendiéndose. Sus alas chasquearon, lanzándola hacia adelante en un arrebato de velocidad. Una cola se extendió, atrapándole la muñeca. Ella tiró, desequilibrándolo, e intentó clavarle un Rasengan en el pecho, pero él se giró para esquivarlo. Explotó contra el suelo frente a él. La explosión abrió un cráter y los separó a ambos. Kusina se levantó del polvo y juntó las manos. Con la ayuda de Kurama, unas marcas de salvia florecieron alrededor de sus ojos como delineador rojo. Sus ojos se tornaron carmesí con ranuras como las de Kurama, y su rostro tenía rasgos vagamente zorros. La energía natural estabilizó sus extremidades y agudizó sus sentidos. Los clones del limbo seguían allí, parpadeando en el límite de su percepción, pero ahora podía leerlos con mayor claridad, cada pulso distorsionado de malicia. Una se abalanzó. Giró sobre sí misma y su cola dorada la atravesó. Otra intentó degollarla. Su guadaña se curvó y le cortó el brazo al fantasma antes de que se dispersara. Madara frunció el ceño mientras se limpiaba la sangre del labio. Modo sabio.
Cadenas surgieron del suelo a su alrededor, con eslabones radiantes que se tensaron. Respondió con una oleada aplastante de empujón todopoderoso, destrozando la mitad de ellas, pero dos le alcanzaron las piernas. Kusina se abalanzó, con la guadaña apuntando a su pecho. En el último segundo, su Gunbai se alzó, atrapando la hoja. La onda expansiva agrietó la tierra, y ambos luchadores se tensaron, con los rostros a centímetros de distancia. «Peleas bien», admitió Madara. «Pero la fuerza bruta nunca es suficiente. No tienes mi habilidad». Marcas negras florecieron en su cuello, arrastrándose como aceite sobre su piel. Su chakra se retorció. Ya era oscuro y maligno, pero se volvió aún más vil. El suelo se marchitó allí donde tocó. La marca maldita de Orochimaru. La sonrisa de Madara se ensanchó al sentir la fuerza en sus extremidades. Se liberó de las cadenas como si fueran de papel y desapareció. Kusina apenas sintió la punta de malicia tras ella cuando el talón de un clon de Limbo se clavó en sus costillas, haciéndoles crujir audiblemente. Otro le extendió las piernas, mientras que el Gunbai del verdadero Madara se estrelló contra el suelo. Ella jadeó con sangre. Sus colas se retorcieron, desviando el siguiente golpe, pero cada defensa la exponía a otro ataque. Los Limbo eran más rápidos y ágiles, coordinados a la perfección con Madara. Un Rasengan brilló en su palma, pero él la atrapó por la muñeca, drenando su Rinnegan hasta dejarla vacía. Su puño se hundió en su estómago, doblándola por la mitad. Se estrelló contra una roca, tosiendo sangre. Su capa se agitó. Su malicia era abrumadora y sofocante. La voz de Kurama tembló. «Kusina, no te rindas. Maldita sea». Se obligó a ponerse de pie, con la guadaña temblando en la mano. «No, perderé. Ni contra ti. Ni contra nadie». Los clones de Madara se acercaron, dando vueltas como lobos. Su voz era suave. «Eres formidable. No pensé que nadie después de Hashirama y yo pudiera alcanzar este nivel de poder, pero me demostraste lo contrario». Su mirada aguda la atravesó. «Lástima que no sea suficiente». Atacó de nuevo. El ataque fue despiadado. Los puños del Limbo le quebraron la mandíbula, la nariz y la guardia. Sus colas se agitaron salvajemente, alcanzando a algunos, pero cada defensa dejaba otra abertura. El Gunbai la azotó contra el claro, quebrando árboles a su paso. La guadaña se le cayó de la mano y su capa se desvaneció. Se tambaleó, su cuerpo se negaba a obedecer. Entonces, la mano de un clon la atravesó por el pecho. Se quedó paralizada, mirando el puño ensangrentado que emergía de su esternón. Su mundo quedó en silencio. La capa roja se rompió por primera vez. La sangre corrió por su frente, cálida y densa. La sombra de Madara se cernía sobre él, con su Gunbai alzado para el golpe final. Al final, ante estos ojos no eras más que un esclavo. El golpe la atravesó por la cintura, partiéndola en dos. Permaneció de pie un instante, pero luego su visión se oscureció. Su fuerza vital se desplomó, desvaneciéndose más rápido de lo que su inmensa vitalidad podía reponer. Dentro del sello, la furia de Kurama resonaba. Kusina. Se preparó para liberarse, sabiendo que los grilletes del Rinnegan lo atarían en cuanto emergiera. Significaría esclavitud, quizás para siempre, pero no hacer nada y verla morir era impensable. Nunca se lo perdonaría. Pero antes de que pudiera actuar, su cuerpo destrozado se elevó en el aire como si manos invisibles lo hubieran rebobinado. Su mitad superior se unió a la inferior, la carne y el hueso se unieron en movimiento inverso, como si el tiempo hubiera retrocedido. Sus pulmones se convulsionaron al respirar, y su pecho se elevó bruscamente. Nagato se tambaleó desde la línea de árboles, con el rostro ceniciento y su manjeki ardiendo. Cayó de rodillas por el esfuerzo. Kusina jadeó, viva, sus ojos se abrieron de golpe. Incluso Madara vaciló, con la sorpresa reflejada en su estoica máscara. No lo había previsto. Su puño impactó su mandíbula antes de que pudiera procesarlo. El impacto resonó como un trueno. El cuerpo de Madara salió despedido hacia atrás, desapareciendo en la noche a velocidad supersónica. Kusina no dudó. Con las alas extendidas, corrió al lado de Nagato, recogiéndolos a él y a Kinari con sus colas. Con todas sus fuerzas, huyó, corriendo hacia Kagakure. La aldea se conmovió al descender. Los hombres de su clan se quedaron paralizados, inquietos al ver a su Akakage empapada en sangre, con la capa hecha jirones y el rostro sombrío. Kusina ignoró sus miradas. No tenía tiempo para explicaciones. Dentro del edificio Akakage, en el corazón, se encontraba el mecanismo de seguridad que había construido con Renji Uzumaki. Un sello creado con un solo propósito: sobrevivir. En caso de que alguna vez perdiera. Ella no pensó que algún día sería de utilidad, pero allí estaba.
Su palma golpeó la superficie. Una energía dorada estalló, extendiéndose por la aldea como una ola. Golpeó a cada Uzumaki, resonando con la tenue inscripción que había tallado en cada uno hacía un rato. Uno a uno, los miembros de su clan brillaron con luz y desaparecieron, atraídos a la seguridad del sello. El peso le oprimía el pecho. Había jurado no volver a huir. Ni después de lo de Uzushio, ni después de traicionarlo y crear su propia aldea. Y, sin embargo, allí estaba, obligada a abandonar su hogar, obligada a huir de él, Madara Uchiha. Apretó los dientes, con lágrimas ardientes quemándole los ojos, pero se obligó a seguir adelante. Su supervivencia era lo primero. Podría pensar en la venganza después. Con su gente a salvo, Kushina se giró y se lanzó a través del océano, cada aleteo alimentado por la desesperación. Cuando Madara recuperó la compostura, el bosque estaba vacío. El chakra de Kushina había desaparecido y su gente había desaparecido. Apretó los dientes. Una extraña frustración rompió su calma. Escapar de mí 2 veces, su Rinnegan se entrecerró. Uzumaki Kushina, has puesto a prueba mi paciencia. Su orgullo se erizó. Una vez, hacía mucho tiempo, ella también se había resistido a él, aunque él ya era un anciano. Ahora, en la flor de la vida, con la marca de la maldición, le había arrebatado la victoria de nuevo. Debería haberla aplastado por completo, pero ella se le había escapado. Pero cuando su mirada cayó sobre el campo de batalla, su ceño fruncido se transformó en una sonrisa burlona. Vio a B, quien estaba atado, con su chakra de 8 colas sellado. También a An y Arsi. Los 2 Jinchuriki de Iwa estaban a su disposición. Todo lo que necesitaba estaba allí. Al final, la interferencia de Kushina había acelerado sus planes, impulsando al mundo hacia su diseño, décadas más rápido. Casi se sentía agradecido. Casi. Muy bien, murmuró mientras se acercaba a sus cautivos. Corre mientras puedas, muchacha. Al final, no puedes escapar de tu destino, nadie puede. La noche se tragó su risa, profunda y terrible, mientras la luna proyectaba su fría luz sobre un mundo que se acercaba cada vez más a su sueño.